Y hoy quiero darles una introducción detallada sobre una sentencia del Consejo de Estado que toca un tema clave en la contratación estatal, que es la excepción del contrato no cumplido y cómo este principio se relaciona con el equilibrio financiero del contrato, que corresponde al módulo de interpretación de contratos estatales y solución de controversias. Este fallo es crucial para entender cómo se manejan los derechos y obligaciones en la contratación pública cuando una de las partes incumple sus obligaciones. Para empezar, debemos entender qué es la excepción de contrato no cumplido. Este principio está consagrado en el artículo 1609 del Código Civil colombiano y establece que en los contratos bilaterales ninguna de las partes puede ser considerada en mora o en incumplimiento si la otra no ha cumplido con sus obligaciones. En términos simples, si una parte no cumple, la otra no está obligada a cumplir hasta que se satisfaga la contraprestación acordada. En ese concepto proviene del derecho civil, pero en el contexto de la contratación estatal se adapta para tener en cuenta el interés público y el equilibrio financiero del contrato, principios esenciales en los contratos con el Estado. Aquí es donde la situación se vuelve más compleja y es uno de los aspectos que trata la sentencia que analizamos hoy. El desequilibrio financiero es un concepto esencial en la contratación pública. El equilibrio financiero de un contrato implica que el contratista, al ejecutar su parte, debe obtener una utilidad razonable y no debe sufrir pérdidas injustificadas. Si las condiciones del contrato cambian debido a factores externos, imprevisibles o por la actuación de la entidad contratante, se genera un desequilibrio. En estos casos, el contratista tiene derecho a pedir una compensación para establecer el equilibrio inicial del contrato. Este principio de equilibrio financiero en la contratación estatal está reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha señalado que el contratista debe tener el derecho a una utilidad, pero no a costa del interés público ni en detrimento de las finanzas del Estado. El caso específico y el desequilibrio contractual. El caso que nos ocupa involucra un contrato de obra pública entre el ingeniero Hernán Ruiz Bermúdez y Empresas Públicas de Medellín, cuyo objeto era el cambio de medidores y domiciliarios del acueducto. Durante la ejecución del contrato, el contratista argumentó que la entidad contratante no reconoció ni pagó ciertos costos relacionados con materiales adicionales, como la arenilla y el afirmado, que según el contratista debían ser cubiertos de acuerdo con el contrato. Este presunto incumplimiento, según el contratista, le causó un grave desequilibrio financiero en la ejecución del contrato. El concepto de desequilibrio contractual hace referencia a la ruptura del principio de equivalencia entre las prestaciones que ambas partes deben cumplir. En otras palabras, cuando una de las partes, en este caso el contratista, sufre pérdidas económicas significativas, la otra parte, es decir, la entidad estatal, no cumple con lo pactado, el equilibrio contractual se rompe, afectando la expectativa de utilidad del contratista. Teniendo en cuenta la importancia de la excepción de contrato no cumplido y el desequilibrio contractual, temas que se abordan en la sentencia referida, es necesario establecer brevemente los conceptos de estas dos figuras jurídicas. La génesis de la excepción de contrato no cumplido se encuentra desarrollada en el artículo 1609 del Código Civil y sobre ella se menciona que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Básicamente esta excepción confiere la facultad para que alguno de los intervinientes en el contrato no cumpla su parte hasta que la otra ejecute la suya. Ahora bien, esta excepción se encuentra condicionada a varios supuestos, tal como lo ha establecido la sección tercera del Consejo de Estado en sentencia del 19 de septiembre del 2002 emitida en el expediente 12726, reiterada en sentencia del 11 de abril del 2002 emitida en el expediente 17851, en la que se dijo que es necesario para que se aplique esta excepción que, primero, la existencia de un contrato bilateral o sinalagmático, esto es, que contenga obligaciones recíprocas. Segundo, el no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de una de las partes contratantes. Tercero, que el incumplimiento de la administración sea grave, generando una razonable imposibilidad de que el contratista cumpla. Cuarto, que ese incumplimiento pueda identificarse como fuente o sea a causa del incumplimiento ante el cual se opone.
Y quinta, que se cumplan las demás obligaciones por parte de quien la invoca. De otro lado, el desequilibrio contractual puede generarse con una conducta de la administración ubicada en el escenario del ejercicio de la facultad excepcional de modificación unilateral del contrato, que forja que la ejecución sea más onerosa. Dentro de los presupuestos para su configuración, el Consejo de Estado en sentencia del 28 de junio de 2012, emitida en el expediente 21990, indicó que se encuentra, primero, la expedición de un acto que modifica el equilibrio económico del contrato. Segundo, ese acto debe ser expedido por la propia entidad contratante. Tercero, el daño o impacto causado debe ser sobreviniente, súbito o anormal. Cuarto, debe probarse la existencia de una afectación grave y anormal que perturba al contratista. Quinto, es necesario que exista un nexo causal entre el acto expedido y el daño o perjuicio causado. Asimismo, el Consejo de Estado en la sentencia ya referida indicó que puede el desequilibrio también generarse ante hechos imprevisibles y sobrevinientes a la celebración del contrato, que afectan el equilibrio económico de este. Dentro de los presupuestos para su configuración se tiene que, primero, es una situación que se presenta con posterioridad a la celebración del contrato. Segundo, ocurre entre un hecho ajeno a las partes. Tercero, el hecho debe alterar gravemente la ejecución del contrato. Cuarto, sucede ante una circunstancia nueva e imprevista. Quinto, dicha situación imprevista debe dificultar la ejecución del contrato y afectar económicamente el mismo. Básicamente se busca con esta figura que quien se vea afectado tenga un resarcimiento sobre sus derechos económicos, logrando nuevamente el equilibrio financiero del contrato. Dentro de las consideraciones que tuvo en cuenta este órgano de cierre respecto a la sentencia objeto de estudio, se tiene en primer lugar lo que se logró probar dentro del proceso. Se tiene entonces que se pudo probar justamente esta celebración de ese contrato de obra pública entre la parte contratante y el contratista, del cual se puede extraer justamente su objeto, su valor, su forma de pago y la caducidad del mismo. Se tiene entonces en cuenta también la reclamación presentada por el contratista respecto a la forma en la cual se estaba teniendo en cuenta por parte de la entidad contratante el valor de lo que consideraba él generaba un desequilibrio financiero para él mismo. Adicionalmente a eso, también se tiene en consideración justamente la excepción del contrato no cumplido propuesto justamente por la parte interesada, en razón justamente a lo que se extrae del artículo 1609 de nuestro Código Civil, manifestando que un contrato cuando es bilateral, pues ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado cuando la otra parte tampoco ha cumplido una de sus cargas. Adicionalmente, también se tuvo en consideración que se propuso a excepción del contrato no cumplido y la caducidad del mismo, situación que tampoco fue de recibo por la corporación, atendiendo justamente a que esa caducidad pues es una cláusula exorbitante, una cláusula excepcional con la que cuenta la administración en la manera justamente de terminar los contratos de obra pública o contratos en general, en este caso de obra pública, pero cuando se esté generando una afectación de manera grave y directa justamente a la ejecución de ese mismo. En el caso concreto, la corporación también analizó que la reclamación propuesta por el contratista no fue de recibo y que en ese sentido le asiste el derecho a la entidad contratante y que incluso resalta justamente que el contratista cuando asumió o presentó formalmente su propuesta a la entidad justamente manifestó que conocía o que expresamente le constaba que había leído cuidadosamente el proyecto, conocía su naturaleza, su localización, conocía de los sobrecostos que podría generar y situación quedó expresamente manifestada en la aceptación justamente de esa oferta que presentó la entidad contratante, situación que si bien pudo haber generado un desequilibrio financiero para el contratista durante su ejecución, pues eso no es óbice para que él pretenda que la entidad contratante asuma esa situación en razón a que si se presentó ese desequilibrio
fue justamente a una situación atribuible a él mismo, quien manifestó justamente que conocía. En razón a eso, justamente, no acreditó el contratista los presupuestos que prevé la ley y la jurisprudencia para que operen esas excepciones, y en ese sentido se tuvo en cuenta que justamente la entidad contratante fue expresamente diligente en la forma de pago del anticipo, de las actas de avance y en la forma en la cual se produjo la caducidad del contrato, situación entonces que consideró la sala que no permitía obtener o darle prosperidad al recurso de alzada propuesto por la parte contratista, y en ese sentido confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. El contratista alegó que debido a la negatividad de empresas públicas de Medellín de pagar los materiales adicionales, se produjo un desequilibrio financiero que le impidió continuar con la obra, lo que lo llevó a suspenderla. Sin embargo, la entidad argumentó que esos materiales ya estaban incluidos en los precios unitarios del contrato y que no había lugar a pagos adicionales. El Consejo de Estado, tras un análisis detallado del contrato y las pruebas, concluyó que la entidad contratante no incumplió de manera grave. La empresa pagó correctamente según lo estipulado en el contrato y el pliego de condiciones. Aunque se reconoció que el contratista pudo haber tenido problemas financieros durante la ejecución del contrato, estos no se debieron a un incumplimiento de la administración, sino a la propia gestión del contratista. Es decir, el desequilibrio financiero que se sufrió fue consecuencia de sus propios cálculos y no de la actuación de la entidad contratante. En este sentido, el Consejo de Estado rechazó la pretensión del contratista de que se había roto el desequilibrio financiero del contrato, ya que no se demostró que los factores que él alegaba fueran los causantes del supuesto desequilibrio. El fallo dejó claro que cuando un contratista hace una oferta en un contrato estatal, asume ciertos riesgos y responsabilidades y no puede alegar desequilibrio contractual si esos riesgos se materializan por su propia actuación o mala planificación. Hablemos un poco sobre la relación entre la excepción de contrato no cumplido y el desequilibrio contractual. Este caso también nos permite cómo ver el desequilibrio contractual y la excepción de contrato no cumplido, que están relacionados. El contratista intentó suspender la ejecución de sus obligaciones, invocando la excepción de contrato no cumplido, argumentando que la entidad había causado un desequilibrio financiero. Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que para que esa excepción sea aplicable, debe haber un incumplimiento grave por parte de la administración, que en este caso no se pudo probar. En el ámbito de la contratación estatal, la figura del desequilibrio contractual puede ser un argumento válido para ajustar las condiciones del contrato, pero siempre que se pueda demostrar que el desequilibrio fue causado por factores ajenos al contratista y atribuibles a la entidad pública. En este caso, al no poder probar ese vínculo, la excepción de contrato no cumplido no fue aplicable y el contratista fue considerado responsable del incumplimiento por haber suspendido la obra sin la justificación suficiente. En resumen, esta sentencia del Consejo de Estado nos deja una lección importante sobre la relación entre el equilibrio financiero de los contratos y la excepción de contrato no cumplido. Si bien el contratista tiene derecho a exigir el restablecimiento del equilibrio cuando enfrenta situaciones adversas, debe probar el desequilibrio que fue causado por la administración y no por su propia actuación. Además, en la contratación pública, el interés general y la buena fe de las partes deben primar sobre las dificultades particulares que puedan enfrentar el contratista.